Capítulo 11. Ustedes mismos. 1. Cuando Jesús el Cristo enseñó, si no os volviereis, y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, él transmitió una de las verdades más profundas. Un niño todavía no ha sido hipnotizado por la idea que el mundo tiene de la limitación y vive de manera natural en armonía con su fuente. Eso es por lo que a la mayoría de los adultos les fascina estar con niños. Los niños irradian la armonía natural del universo, y ese es el medio ambiente natural del hombre. Si solo dejáramos todas las ideas que nos han relacionado con el mundo, entonces nos encontraríamos a nosotros mismos en esa determinación que proviene del movimiento universal y estaríamos llevando a cabo las obras que siempre están buscando manifestarse a través de nuestra naturaleza. En donde ustedes encuentren el ego, abandonen ese ego, escribieron los antiguos hindúes, y esa continúa siendo la enseñanza central de los maestros. Nosotros podemos tener esperanzas de vivir la univida que es la única vida si solo abandonáramos los hábitos contrarios a la naturaleza primaria del hombre, los hábitos de aferrarnos al ego. La inmensa mayoría de nuestros intentos de vivir la vida son tan completamente adversos al propósito y la tendencia natural de la vida, que esa vida solo conduce a la disolución de la carne. Hay un camino que al hombre le parece el correcto, pero el fin de ese camino es la muerte, dijo Jesús. 2. Sepan esto, no hay nada que realmente limite al hombre y lo mantenga en un estado de inseguridad e ineficacia sino su propio pensamiento. Cuando se eliminan estos pensamientos, el hombre, podrá entrar fácilmente en la vida del universo y entonces su vida empieza a evidenciar sus posibilidades naturales. En ese día, cuando ustedes no lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre, fue la sabia instrucción del Gran Maestro. Todo pensamiento que entra en la conciencia del hombre, proveniente del mundo, solo es un reflejo de las impresiones que así son recibidas, y el hombre no es un reflector. El hombre es la proyección de lo divino y él está en la vida como ésta es, solamente conforme él permita que se expresen los impulsos más profundos de su propia naturaleza. 3. El propósito divino de la ley de la vida, es perfeccionar y refinar la naturaleza del hombre, hasta que su naturaleza sea una expresión perfecta y completa de sí misma. Cuando la vida es vivida de esta manera, sin la reserva y la restricción que son provocadas por el hechizo hipnótico del pensamiento inducido, la naturaleza del hombre es refinada de un modo continuo. Esto requiere el control constante del individuo hasta que toda su naturaleza sea una unidad en la expresión del propósito único. Entonces la determinación de esta fuerza es perfecta por fuera, puesto que esta ya es un hecho en lo universal. Esta es la única manera en la que el hombre puede cumplir con su destino y recibir el soporte total de las fuerzas universales. Mucha gente se pregunta por qué Dios no se manifiesta por medio de sus propias ideas, las de la gente, y les da lo que ellos se imaginan que quieren. Dios no actúa a través de las ideas del hombre más de lo que la ley de la naturaleza actúa a través de las semillas que no son fértiles, excepto para desintegrarlas. Dios o espíritu está sobre su propio negocio o asunto, cumpliendo con su propio ideal y propósito, y el hombre debe armonizarse con este propósito universal. Entonces, y solo entonces, él alcanzará ese estado de completa inocencia en donde él vive de un modo natural. La vida natural es perfecta y produce resultados perfectos. Nuestras ideas son ya sea totalmente imperfectas o incompletas.
Nuestras ideas no tienen la naturaleza o el propósito de la tendencia universal dentro de ellas. Por lo tanto, ellas solo deben ser descartadas y dejadas de lado para que las influencias superiores se puedan convertir en los factores determinantes en nuestro ser entero. 4. Ustedes dicen que les han enseñado que la primera ley de la naturaleza es el instinto de conservación, y así es. Pero eso no significa que uno protege su propia vida a expensas de otra. La ley de la vida se mueve para conservar y promover la vida. La vida de un maestro es una vida que promueve y conserva la vida, puesto que él vive en armonía con la única vida la cual es. En él no hay venganza, y todo su motivo es proteger la vida de toda intrusión. Este es el secreto de la maestría. Uno está fuera de la vida hasta que uno haya dominado aquello en su propia naturaleza que destruye su vida. Pero cuando uno es libre de aquello que destruye la vida, entonces uno está completamente en la vida. Ni siquiera Jesús condenó a aquellos que lo crucificaron, sino que los liberó del karma de su propia ignorancia, a través de la ley del perdón. 5. El hecho de sostener que otro es culpable o intentar culpar a otro solo es envolverse a ustedes mismos en esa ignorancia. Protejan la vida en donde sea que ésta se halle manifestada. Guarden su propia vida y las vidas de otros de toda intrusión ignorante. Protéjanse ustedes y protejan a otros de cualquier pensamiento o acto que involucre a los demás en cualquier cosa que no sea la expresión de vida más plena y armoniosa. Hacer lo contrario es suicida. Refinen constantemente su propia vida, protegiendo la vida en todo su alrededor. Pero, proteger a otros no solo es protegerlos de la violencia corporal, sino protegerlos de su propia ignorancia y la ignorancia de otros. Libérense a sí mismos y liberen a los demás del hipnotismo del pensamiento humano, y véanse a sí mismos y vean a los demás como hijos libres del más alto. Ustedes solo pueden entrar en la vida de esta manera, y entrar en la vida es convertirse ustedes mismos en el maestro. Si alguien les hace un daño, libérenlo al instante en su propia mente y libérenlo de la posibilidad de condenación o crítica de otros. Manténganlo siempre libremente en la vida universal. 6. Mucha gente nunca se detiene a pensar por qué los artistas pintan un halo de luz alrededor de los santos y de los maestros. Esto es porque ellos están iluminados, y la iluminación siempre está ahí cuando se remueve el velo de la ignorancia, la nube del hipnotismo. Ustedes incluso ven esta misma luz en algún grado alrededor de los niños, y la emanación de esta luz es lo que hace que ustedes se sientan pacíficos y calmados cuando se hallan en la presencia de niños muy pequeños. Ellos son vehículos perfectamente libres, de la vida universal. Esta es la influencia que uno siente y la luz que uno ve alrededor de un maestro. Él se ha vuelto como un niño pequeño. Él es liberado de todas las ideas mundanas que oscurecen la luz. Luz es vida y cuando uno está completamente en la vida, uno está en la luz, uno es esa luz. Uno quien está completamente en la luz levanta a todos dentro de esa misma luz, al grado de que ellos, todos, están dispuestos a responder a la influencia de esa luz. No es algo sobrenatural el hecho de que la gente vea luz emanando de un maestro. Esto es perfectamente natural, ya que esa es la vida en su estado natural. Ustedes tienen todas las potencialidades dentro de sí mismos y son capaces de reconocer la vida, como esta es, en aquellos que están a su alrededor si solo dejaran que su propio ser viera.
Lo único que impide esto, es que ustedes no están dispuestos a dejar lo que ustedes han llegado a creer que es su propio estado o condición. Dejen caer el velo y miren. Ahí está la luz. 7. Para avanzar, ustedes deben llegar a verse a sí mismos como un maestro. Ustedes deben conducirse como un maestro. No hay nadie quien les pueda enseñar la maestría ni hay nadie quien les pueda dar la maestría, puesto que ellas ya son suyas. Se requiere la práctica. Así, ustedes deben vivir como vive un maestro, pensar como piensa un maestro, actuar como actúa un maestro, antes de que conozcan a un maestro si es que ustedes fueran a conocer a alguno. 8. Exactamente como piensan que un maestro se enfrentaría a las situaciones que ustedes tienen que encarar todos los días. Traten de afrontar sus problemas de esa misma manera. ¿Cómo les hablaría un maestro a aquellos que están a su alrededor? Traten de hablar de la misma manera. ¿Cuál sería la actitud de un maestro con aquellos que están a su alrededor? Traten de expresar la misma actitud. ¿Podrían imaginarse a un maestro preocupándose de los negocios? ¿Chismorrearía y odiaría o se encelaría y enojaría a un maestro? ¿Haría muecas de desagrado ante alguna tarea en particular? Bueno, hay un patrón para ustedes, ya que su propia idea de cómo afrontaría la vida un maestro es exactamente la misma manera en la cual ustedes deberían estar afrontándola. Si ustedes afrontan la vida de tal manera, conscientes de que esta es la determinación que se está moviendo en el universo y con la cual ustedes son uno, ustedes encontrarán las semillas de su propia maestría brotando y creciendo a su talla completa. 9. ¿Acaso no pueden ver con certeza que lo que ellos siempre han enseñado es verdadero, que no es necesario que ustedes se sienten largas horas en samadhi o que pasen por ritos místicos y formas religiosas para llegar a la iluminación? Los maestros ya han preparado el camino. Los maestros ya han probado que cuando ustedes trabajan fuera de la mente y sus pensamientos, y solo entran a la vida como esta es, ustedes están en el estado de maestría y, si continúan así hasta que esta sea su propia actitud al encarar la vida, entonces cada uno de ustedes es un maestro. Suelten ese ser el cual ustedes parecen ser y empiecen a vivir su vida como inherentemente sientan que la deben vivir y ustedes encontrarán que esa es verdaderamente su vida. 10. Tampoco es necesario para nada que ustedes viajen a la India para encontrar su maestro o profesor como es creído por muchos estudiantes. Su profesor y maestro es su propio ser. Los maestros y Jesús no viajan por el mundo para obtener su conocimiento y su poder. Ellos miran dentro de ellos mismos a ese ser el cual es el Dios de dentro y eso es por lo que ellos son maestros. En tanto que ustedes busquen fuera de sí mismos aquello lo cual solo será encontrado dentro de ustedes mismos, ustedes no lo encontrarán. De este modo es como siempre serán capaces de conocer las enseñanzas de un verdadero maestro. Los no iluminados les dicen que ustedes deben encontrar algún profesor fuera de ustedes mismos, pero un maestro les dice que deben encontrar al profesor dentro de ustedes. Este es el punto principal que Cristo trató de hacer claro al mundo. He aquí y he allá. Es la enseñanza opuesta a Cristo. El Padre de dentro. Es la verdadera enseñanza de Cristo. 11. Ahora es visto que lo que ustedes encuentran moviéndose en su ser, es el lado más profundo de su propia naturaleza, es lo que ustedes deberían estar haciendo externamente.
La práctica hace la perfección, y practicando su propia maestría o viviendo la vida como ésta debería ser vivida, haciendo lo que ustedes sientan instintivamente que un maestro estaría haciendo, es como encontrarán que todo lo que han estado buscando ya está aquí, completamente manifestado. Todo lo que se requería era que ustedes se salieran por completo del carácter, como ustedes han estado viviendo, y que penetraran en el nuevo carácter, viviendo la vida como debería ser vivida. 12. Cuando uno aprende a vivir del alma, de uno mismo, y no de la mente, entonces todo en la vida es claro y entendible. Ustedes saben lo que deben hacer, a dónde deben ir, y la vida se vuelve simple y armoniosa. Así es la vida como está proyectada, la vida como esta es, la vida como debemos vivirla a final de cuentas. Los niños solamente viven en el reino del pensamiento cuando nosotros les hemos enseñado a hacerlo de este modo. Ellos viven de una manera natural en el comienzo, y nosotros deberíamos volvernos como ellos y no hacerlos como nosotros mismos. Esto no significa que nosotros viviremos vidas que no son inteligentes y que no tendremos pensamientos, más bien significa que en verdad nosotros viviremos inteligentemente y que nuestros pensamientos serán el resultado de expresar apropiadamente el yo interno. 13. Es cierto que se requerirá alguna determinación para entrar a la vida como esta es, para hacer este cambio completo de lo que nosotros aparentamos ser a lo que nosotros realmente somos. Cualquiera que sea la creencia del hindú, él da todo de sí por ella. Él caminará cientos de kilómetros para cumplir con lo que él piensa que es su deber espiritual. Cuando tengamos la misma determinación de ser lo que instintivamente sentimos que debiéramos ser, nosotros llegaremos sin dificultad alguna. Nosotros debemos dejar de esperar y desear, y ponernos a hacer y ser. El corresponsal escribe. Nota. Debido al interés y a las sugerencias provechosas que tendrá para los estudiantes la siguiente carta de la señora Grace G. Han, nosotros la estamos haciendo una parte de la lección en este momento. La señora Han era un miembro del grupo que estuvo con el señor Spalding, en la India. Carta. Trataré de relatar algunas de las experiencias desde la última vez que te escribí. El señor Grossi, un amigo del señor Spalding, nos invitó a ser sus huéspedes en un viaje en barco por el río hacia Dhaka, el ashram de Swami Paramananda. Sería muy difícil describir la jungla por la cual pasamos. Había lugares en que el río era tan angosto que era imposible que pasaran dos barcos. Y en otros de repente de nuevo el río tenía una anchura de 800 metros. Todo iba bien conforme avanzábamos en nuestro viaje. En la noche del tercer día, a las 8:15, la mayoría de nosotros estábamos dormidos en nuestras literas cuando sentimos un gran impacto y oímos un fuerte griterío cerca de ahí. Muy pronto nos dimos cuenta de que habíamos chocado con otro buque de vapor. Basta con decir que la confusión y el terror reinaron por un corto tiempo y se nos informó que la barcaza del otro vapor se había hundido en unos pocos instantes. Nosotros teníamos daños pero no se habían perdido vidas. Debido a que no era práctico continuar, anclamos para pasar la noche. Las luces se extinguieron y los buques estaban haciendo agua gravemente. El hijo pequeño de nuestro anfitrión entró con toda calma al círculo de agitación en la cubierta y dijo, Dios nos ha salvado a todos. Baba, padre, ¿puedo irme a dormir ahora? Reinó el silencio por unos instantes. Entonces todos nos dimos cuenta de la lección que nos había sido dada por este bendito niño hindú.
Calladamente nos fuimos a nuestras camas con la seguridad de que todo estaba bien. Aquí se encontraba un maestro potencial, acallando a toda una barcada de gente mediante su calmada seguridad y su simple fe infantil. A la mañana siguiente continuamos lentamente el viaje hacia el siguiente poblado y tomamos el tren de regreso a Calcuta. Nosotros estamos conociendo a algunos hombres hindúes que son extremadamente maravillosos. Un señor Sirkar le presentó su libro al señor Spalding, y si me lo permites, citaré un párrafo del libro que me gustó. No puede disfrutarse de completa verdad y vida en su floración más fina, a menos que todas las fuerzas naturales y espirituales puedan ser controladas y aplicadas al desdoblamiento de la vida y a su creciente finura. Nosotros hemos pasado muchas horas con él, y nos sentimos grandemente enriquecidos por ello. Vale la pena mencionar una historia que nos fue relatada en la Universidad de Calcuta, una tarde, por la lección que ésta lleva consigo. El incidente ocurrió en el año 600 a.C. Incluso en esos días había desacuerdos en las enseñanzas, así que parte de los adeptos se separaron del grupo principal y trataron de persuadir al profesor de que cambiara su punto de vista. Al cabo de un tiempo, el líder de la facción que se retiró vio que era inútil, y decidió tomar la ley por sus propias manos. El líder se emboscó y cuando el profesor pasó por el lugar donde se ocultaba el líder desenvainó su espada. Conforme caía el profesor herido, este llamó al agresor hacia él y le pidió que se sentara a su lado por un momento, ya que él deseaba hablar con el líder con su último aliento jadeante. De manera muy amable y amorosa, el profesor le dijo al líder que continuara su camino directo hacia adelante y de este modo nadie sabría lo ocurrido y así mucha gente sería salvada de vengar su muerte porque en realidad él iba a seguir hacia una realización mayor. Pero que si el líder regresaba por el camino por el que había venido, él ocasionaría que muchos otros sufrieran por su obra. Él, y solamente él, sufriría por el crimen que era suyo. El gran maestro le dio esta lección al hombre que pensó que lo podía dañar. Nosotros salimos de Calcuta el lunes pasado, y llegamos al ashram de Swami Omkar. Un lugar tranquilo y maravilloso en el campo, a 50 kilómetros de la vía férrea. Después de un par de días de descanso, cada uno de nosotros fue llamado individualmente para entrevistar al Swami. Cuando yo estaba sentada escuchándolo, con su voz callada y calmada, yo vi la luz brillar en todo su alrededor y atrás de él. Yo quedé hechizada por unos momentos y tenía miedo de que desapareciera la luz, pero esta permaneció todo el tiempo en el que yo estuve ahí. El cuarto estaba radiante, justo como nos lo ha dicho el señor Spalding muchas veces. Esta era mi primera experiencia real y una que yo siempre amaré y recordaré. Anoche yo volví a tener el privilegio de pasar 2 horas con el Swami. Él explicó en detalle el significado de ser maestros, o la maestría. Los maestros primero se convierten en maestros de ellos mismos. La maestría sobre el enojo, los celos, la ambición, el egoísmo, las posesiones, la esposa poseyendo al marido y el marido poseyendo a la esposa. El querer todo para sí, y miles de otras cosas que hemos tomado a nuestro cargo. Así, nosotros recorrimos miles de kilómetros para ver a un maestro, uno que ha logrado aquello a lo cual nosotros podemos y debemos hacer en nuestras propias casas y en nuestro propio medio ambiente. Justo como la vaca que quiere la pastura del otro lado de la cerca aun cuando hay abundancia de pastura en todo su alrededor.
El Swami pone una palabra como la base sobre la cual empezamos el sendero y esa es, la práctica. Practica diariamente eso lo cual ya sabes. Practica la maestría sobre el enojo. Practica la maestría del amor hacia todas las cosas en el universo. Yo estoy confiriéndoles una orden muy grande, pero con la práctica eterna por hora y por día, pronto veremos los resultados y así estaremos listos para otra lección en la escuela de la vida. Estos hombres silenciosos conocen el valor de la ley de la maestría sobre sí mismos, y así ellos no se mezclan con aquellos que todavía no han aprendido a estar en silencio, por lo menos alguna parte de cada día. ¿Cómo podemos siquiera esperar contactarlos en nuestro estado mental caótico occidental? El argumento cierra la puerta. Una mente abierta y la intuición por sí sola abren los portales de par en par. Tanto como esto es lo que he aprendido hasta ahora en la India. Yo pensé que esto lo sabía antes, pero, cuando ustedes entran en la presencia de uno de estos hombres santos, rápidamente se dan cuenta de que esto que uno pensaba saber solo era teórico. Esto requiere la práctica real y el deseo sincero del alma de dominarse a uno mismo y de realmente convertirse en eso en lo cual ellos se han convertido. Aquí hay un maravilloso niño hindú de 12 años de edad. Él es un pequeño maestro en potencia. Él anticipa toda necesidad o todo deseo antes de que nosotros seamos capaces de expresar los mismos. Los ojos son las ventanas del alma, por lo tanto uno debe ver el resplandor de la sonrisa de ese joven conforme él se queda parado en silencio ante ustedes queriendo servirles. Él estuvo parado anoche en mi puerta y parecía estar renuente a partir. Como todavía no estaba acostumbrada a la costumbre hindú, yo esperé a que él me diera a conocer sus deseos y, conforme él avanzaba hacia mí con esa sonrisa maravillosa, él me miró directo a los ojos y dijo, yo también te amo. Entonces él se dio la vuelta y se fue como un relámpago. Durante la clase de meditación él se sienta inmóvil por una hora en silencio. Algunas de las personas mayores se duermen durante la clase, pero no este niño. Nosotros pasamos una semana feliz con el Swami, y luego dirigimos nuestros pasos hacia el sur, a Madras. El señor Spalding siguió hasta Tiruvannamalai, y se encontró con Paul Brunton, el autor de La búsqueda secreta de la India. El señor Spalding nos telegrafió para que fuéramos y después de una noche de viaje nosotros fuimos recibidos por el señor Spalding y el señor Brunton. Fuimos llevados al ashram de uno de los santos vivientes más grandes en la India, Sri Ramana Maharishi. Una gran cantidad de gente se sienta con las piernas cruzadas en el suelo por muchas horas solo para estar en la presencia de este gran hombre. Él es uno de los hombres santos quien da su tiempo a los estudiantes. Él nunca habla a menos que se le haga una pregunta y antes de dar la respuesta él permanece en silencio hasta que la respuesta le llega de dentro. Este contacto por sí solo vale por el viaje entero. De Tiruvannamalai fuimos a Pondicherry. Un gran hombre vive aquí pero solo aparece públicamente 3 veces al año. La siguiente ocasión será el 24 de febrero. El ashram es uno que habré de recordar por mucho tiempo. Muchos estudiantes varones están viviendo ahí y uno es grandemente atraído hacia ellos. Sus caras irradian la vida que ellos viven y no hay absolutamente duda alguna sobre ella. De aquí nosotros supimos que una mela, o peregrinación, se llevaría a cabo en Allahabad el 13 de enero. Nosotros fuimos a Calcuta y luego continuamos hacia Allahabad. Nunca olvidaré lo que vimos en esta mela.
Ahí se encontraban peregrinos de todas partes de la India que venían a bañarse en las aguas sagradas del Ganges. La confluencia de estos dos ríos, el Ganges y el Jumna, ocurre en este lugar. El agua está helada pero ellos se zambullen dentro de ella. Ellos han andado grandes distancias, pasando por terribles dificultades, para unirse a este rito religioso. 1 millón de personas con un solo pensamiento, y este es bañarse en el Ganges en este día en particular. Había tantos atavíos incongruentes. Algunos estaban desnudos, otros rayaban en el salvajismo. Algunos en elefantes y camellos, otros en carretas tiradas por bueyes, todos dirigiéndose al Ganges. Yo estaba enormemente impresionada por el celo religioso que sin lugar a dudas era evidenciado. ¿Qué era lo que impulsaba a 1 millón de personas a venir al Ganges? Esto estaba más allá de mi comprensión y la pregunta parecía dar vueltas en mi mente una y otra vez. ¿Qué es lo que estoy buscando en este lugar? Después de que regresé al hotel la respuesta pareció llegar y era esta: tú estás buscando la causa original de la hermandad. ¿Cómo puede ser uno con toda la humanidad si tú solo ves el exterior, si tú piensas que ellos son pacientes psicopáticos? Si tú dices que negro es negro y que blanco es blanco, ¿no observas el mismo amor palpitando en el corazón de la madre conforme ella acaricia a su bebé cuyo pequeñísimo cuerpo está sucio, enfermo, y lisiado, revolcándose en la tierra, golpeado por la pobreza, sin hogar, y verdaderamente muriéndose de hambre, caminando kilómetros con dificultades tremendas solo para bañarse en las aguas sagradas del Ganges? ¿Qué otra cosa podría posiblemente instarlos a tender todo a los pies de la concepción que ellos tienen de Dios sino la chispa innata de divinidad? Nosotros adoramos a Dios en el lujo. Ellos no tienen nada. Sus pies se encuentran cansados y doloridos, su energía es su todo, sin embargo ellos la dan para venir una vez al año y cada 6, 12 y 24 años para encontrarse en terreno común y bañarse y adorar a su propia manera. Solo piensa en ello. 1 millón de personas en una pequeña área de terreno, todos apacibles, felices, cantando y dichosos. Ninguna señal de confusión o de interferencia, cada uno respetando los derechos de su hermano para adorar como a él le plazca. Para mí, la verdadera hermandad es expresada aquí bajo condiciones inconcebibles, miles de condiciones que nosotros nunca pensamos que pudieran existir, y sin embargo el amor se expresa desde los corazones de estos peregrinos y en sus ojos se revela una profundidad inescrutable que bien pudiéramos envidiar. Todos adorando a Dios. Dios, Dios. Muchos idiomas diferentes, los ricos y los pobres, los cojos, los lisiados y los ciegos. Una sonrisa siempre provocará una sonrisa. De hecho, ellos parecen estar sorprendidos de que nosotros nos dignemos a sonreír o a saludarlos en su propio estilo. Yo sinceramente me pregunto si nosotros sonreiríamos en el mismo medio ambiente. ¿Podríamos, o haríamos la labor de andar en manos y rodillas al Ganges, adorando a Dios en cada respiración, apenas siendo capaces de mantener el alma y el cuerpo juntos? ¿Podríamos, te pregunto, podríamos? Nosotros vimos a sadhus con el cabello enmarañado, sus cuerpos cubiertos con cenizas, desnudos con la excepción de un taparrabo, y yo hice la pregunta, ¿por qué es que alguien debe tratar el cuerpo de tal manera? La respuesta fue que ellos han renunciado al orgullo y ya no están relacionados con el mundo.
Esa es su concepción de ello y, después de que todo es dicho y hecho, todos nosotros actuamos y pensamos como nos lo dicta nuestra conciencia y cómo haya progresado nuestra evolución individual. Nosotros nos esmeramos en emperifollar el cuerpo, mientras que ellos se van al otro extremo y pasan sus vidas enteras en cuevas y en las montañas del Himalaya, en la contemplación de Dios. Ellos primero deben darse cuenta de estos atributos en ellos mismos antes de que ellos puedan dedicarse al mundo y enseñar sus experiencias interiores a otros. Nosotros tenemos muchos sismos, credos, y dogmas que muy frecuentemente solo son teóricos e intelectuales. Miles de estos peregrinos que están llegando de todas partes de la India para esta gran mela están viviendo verdaderamente la Dios vida, la vida de Dios, como ellos la entienden. Por supuesto que hay muchos pordioseros profesionales y uno pronto aprende a diferenciar. La intuición es la mejor guía. Los pordioseros son pordioseros sea que estos estén en la India o en América. Aquí nosotros los vemos en cueros y allá nosotros a menudo los conocemos en lo mejor de la sociedad. Nosotros fuimos testigos de un hombre que regresaba del Ganges caminando con un bastón, y su sirviente justo detrás de él iba cargando sus muletas. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Otro gran día está por venir. El viernes, el día 24, ocurre la mela del sexto año, así que nos quedaremos para eso. Continuaré esta carta después de esa ocasión. El señor Spalding ha llevado a 2 de nuestro grupo al Ganges el día de hoy. Yo he permanecido en casa para hacerte llegar esta carta. Grace G. Han. Para el instructor. La carta de la señora Han debe ser leída a la clase, al presentar este capítulo, puesto que ésta ilustra completamente la lección. Incidente por incidente, cada uno que fue experimentado por el grupo visitante está explicado en la lección, y el profesor puede relacionar con facilidad las ilustraciones en la carta con lo que está en la lección. Párrafo 1. La antiquísima ilustración del niño, no implica que nosotros nos volvamos simples o que nosotros carezcamos de inteligencia. Esto significa que nosotros vivimos la vida como ésta sale de nuestra naturaleza interior. Eso es por lo que para los niños es difícil entender a los adultos. Ellos no han tenido sus mentes llenas de pensamientos y solo viven lo que ellos sienten internamente. Cuando los sentimientos internos de los niños se encuentran completamente embotados por haber sido perforados por los pensamientos de los adultos, entonces los niños se vuelven tontos e ineficaces como la gente mayor. El pensamiento no es el factor principal para vivir exitosamente, sino que es el resultado de vivir exitosamente. Cada paso que se ha dado en el progreso humano se produjo por la convicción interna de alguien, y el pensamiento evolucionó para describir aquello que ha sido logrado. Párrafo 2. El hombre realmente no está limitado en absoluto, ya que él es una réplica de la infinidad. El hombre solamente se permite a sí mismo estar limitado por su pensamiento. Vivan la vida como ésta se desdoble desde dentro de ustedes, y ustedes encontrarán la vida como ésta es y la llave para su propia maestría. El pensamiento, la palabra, y la acción son las salidas o los vehículos a través de los cuales se expresa la vida, y no el estándar desde el cual esta vida es vivida. Párrafos 3 y 4. El propósito del universo es perpetuar y perfeccionar la vida en toda su entereza. El universo sostiene, en el hombre, solo aquello que está en armonía con la vida.
Así, el universo destruye y saca de la naturaleza del hombre aquello que opera contra la vida. Se dice que el mal porta la semilla de su propia destrucción y eso es cierto, pero la semilla de la destrucción en el mal es el bien inherente y cuando el bien se manifiesta, este destruye al mal, sin dejar nada más que el bien. Y la vida es el bien que siempre está presente y siempre está moviéndose para satisfacerse a sí misma. Párrafo 5. No es una cosa inteligente que ustedes se culpen a sí mismos o que ustedes culpen a otros. La única y verdadera cosa inteligente por hacer es protegerse a sí mismos y proteger a los demás de cualquier cosa que sea menor que la divinidad universal. En el momento en que nos volvamos tan resueltos para conservar la naturaleza potencial de nosotros mismos y la de los demás, de la misma manera en que nosotros estamos resueltos a conservar nuestras posesiones terrenales, entonces el mundo será llenado con verdaderos maestros. Párrafo 6. Véanse en el espejo. ¿Hay alguna luz en su rostro cuando ustedes están tristes? Cuando ustedes están radiantes de alegría, ¿hay una luz ahí? Imagínense la luz que emanaría de ustedes si estuvieran viviendo esa clase de vida que idealizan y la cual es su vida como ustedes son capaces de vivirla y como ustedes debieran vivirla. Párrafos 7, 8 y 9. Si ustedes quieren conocer a Dios, actúen como si fueran Dios. Si ustedes quieren saber cómo es la vida de un maestro, vivan esa vida ustedes mismos. Nosotros solo lo podremos saber realmente de esta manera. Ningún hombre conoce las cosas de Dios excepto que el Espíritu de Dios que está dentro de él las revele. Párrafos 10 y 11. La diferencia marcada o más notable entre las enseñanzas de los iluminados y los no iluminados, es que los iluminados les enseñan a ir dentro de ustedes mismos para obtener el conocimiento. Todos los demás van y enseñan a otros a buscar fuera de ellos mismos. No es probable que ustedes encuentren fuera de sí mismos lo que no han logrado encontrar dentro de ustedes mismos. El mundo les regresa lo que ustedes le entregan al mundo. Párrafo 12. Uno debiera estudiar la diferencia entre el estado de su mente y el estado de su alma. La mente dice así y así que solo esto y aquello es posible. El alma se sabe inmortal a sí misma, sabe que es la maestra y nunca cambia en su actividad. El deseo más profundo del alma es idéntico a la manera en la que actuaría cualquier maestro. Párrafo 13. La devoción completa a un ideal es el secreto del logro de ese ideal. No se trata de desear y esperar que las cosas salgan bien, sino trabajar persistentemente hacia la meta de la perfección.